Carlos Luis Krásov, conocido como Max Hendel, nació en Dinamarca el 23 de julio de 1865 y se elevó a los planos superiores un día 6 de enero de 1919. A corta edad salió de su patria y dejó a su familia para prepararse de mejor forma en el desenvolvimiento de su misión y con ello ver otros pueblos, usos y costumbres diferentes al fin de conocer de mejor forma los dolores humanos y así crecer más deprisa anímicamente. Rogó ser escuchado y atendido en sus súplicas y pedir algún bálsamo que devolviera la calma y la esperanza a muchos descorazonados que viven muriendo y penando, arrastrando sus pobres cuerpos y tristezas en la tierra, sin conocer las causas de sus infortunios, mientras otros viven felices a su manera, entregados a sus entretenimientos y pasiones sin mayor preocupación. Odín, notable dios de los escandinavos, tuvo notable influencia en él, su hijo Heimdall, quien durante la noche o el día fue nombrado guardián del arco iris para impedir que no entraran los indignos a los dominios celestes por ser indignos de esa suprema gloria. Es por ello que él encontró en ese simbolismo que le convenía para realizar su noble ideal, por lo que al iniciar su fase evolutiva adoptó el nombre de esta divinidad. En el libro de Memorias de la Fraternidad Rosacruz podemos leer algunos escritos de quien fuera su apreciable compañera, la señora Augusta Foix de Hendel. Ella relata lo siguiente: varios amigos me han solicitado durante varios años que escriba mis memorias de Max Hendel y que cuente detalles relacionados con él y con el comienzo y formación de la Fraternidad Rosacruz. Por fin ha sido posible. Hasta ahora la presión del tiempo, el rápido crecimiento del movimiento y la gran cantidad de trabajo por hacer habían hecho esto imposible, pero en este momento el tiempo comienza a permitirnos ciertos desahogos en relación a esta pesada carga. Los alrededores de mi nueva morada en la cual me he establecido es tan agradable y las vibraciones son tan armoniosas y puras que los pensamientos fluyen libremente y ahora es posible expresarlos en forma escrita. En este escrito retrocederé al puro comienzo de mis relaciones con Max Hendel. Aunque esto evoca mi persona en la escena de los hechos, no es posible prescindir de esto, porque los dos egos conocidos como Max Hendel y Augusta Foix de Hendel están tan unidos el uno al otro que en vistas de hacer justicia a las actividades de uno, queriendo dejar al otro fuera, sería algo imposible. Fue en el otoño de 1901, mientras me desempeñaba como acomodadora en una conferencia de C.W. Leadbeater, el último líder teosófico en el Blanchard Hall en Los Ángeles, California, la escritora le asignó un asiento a un hombre de rostro muy agradable. A la siguiente tarde, mientras ella le ayudaba al bibliotecario a ubicar la gente en los salones teosóficos, este mismo hombre de apariencia agradable llegó al salón y solicitó en préstamo un libro escrito por el conferencista del día anterior. Luego de una breve conversación resultó que él era vecino de la escritora y por supuesto que fue invitado a visitarle a ella y a su anciana madre. La primera visita fue seguida de otras, lo que terminó en una hermosa amistad y estudios compartidos. Max Hendel y mamá se hicieron rápidamente amigos y él dedicaba muchas horas a conversar con ella sobre los filósofos antiguos porque mamá era una gran lectora. Max Hendel se hizo miembro de la Logia Teosófica de Los Ángeles y fue uno de los más fervientes admiradores de Madame Blavatsky y de su doctrina secreta, aunque no se hallaba del todo satisfecho con las enseñanzas orientales y siempre andaba en busca de una filosofía cristiana.
En poco tiempo fue elegido vicepresidente de la logia. Durante los 3 años que participó como vicepresidente de la logia, un grupo de miembros se interesó en el estudio de la astrología. Max Heindel fue uno de ellos y la escritora, que llevaba estudiando el tema algunos años, les orientó en su estudio de las estrellas porque anteriormente los miembros de la logia tenían ánima aversión por la astrología y la señorita Fox era la única interesada. Al poco tiempo Max Heindel se volvió muy adelantado, pues su mente aprendió rápidamente la parte matemática de esta ciencia. Un mensajero había sido seleccionado en 1905, pero al no resultar fiel, los hermanos de la Orden Rosacruz se dirigieron a otra búsqueda, para así poderle confiar las enseñanzas, después de hacer la prueba necesaria para calificarlo a dicho trabajo. En el verano de 1905 se enfermó gravemente y durante un número de meses estuvo a las puertas de la muerte debido a una fuga en el corazón. Luego de esta enfermedad se retiró de la logia teosófica y en abril de 1906 salió para el norte del estado. Llegó a San Francisco en la mañana del 17 de abril, pero no contento consigo mismo, algo le urgió a partir inmediatamente hacia Seattle. El 18 de abril de 1906, San Francisco fue devastada por un terrible terremoto y por los incendios. Al llegar a Seattle, comenzó a enseñar clases de astrología, del Renacimiento, etc., pero su salud volvió a quebrantarse. Su pobre corazón no funcionaba bien y de nuevo le llevó al hospital durante un largo tiempo, pero su voluntad indomable siempre le salvaba de convertirse en un inválido crónico. Contrariando la voluntad de su médico, nuevamente comenzó a dar clases. Enseñó en Portland, Oregón, Seattle y Yakima, Washington, Duluth, Minnesota, y en todos estos lugares tuvo éxito. Durante esta temporada, una amiga que viajaba a Alemania había conocido al doctor Rudolf Steiner y se había enamorado de las enseñanzas de este doctor. En sus cartas a Max Heindel le pedía insistentemente que viniera a Alemania a escuchar a este hombre, pero Max Heindel se hallaba feliz trabajando al norte y además no tenía los medios para emprender dicho viaje. Esta amiga, sin embargo, insistía tanto que regresó a América a persuadirle en persona de venir a Alemania a entrevistarse con este instructor. Le ofreció incluso pagar los tickets de ida y vuelta y por fin Max Heindel accedió y partió rumbo a Alemania. Este viaje fue iniciado en el otoño de 1907. Luego de asistir a algunas de las conferencias del Dr. Steiner, quedó desilusionado e inquieto por lo que aquel enseñaba. Max Heindel ya lo conocía y las enseñanzas eran parecidas a su propio conocimiento. Cuando le mencionó esto a su amiga, ella se resintió grandemente y esto motivó la ruptura de la amistad entre los dos. Regresó hacia su cuarto deprimido y desanimado, pensando en que había desaprovechado un terreno fértil en América por venirse a Europa y no encontrar lo que esperaba, así que pronto hizo los preparativos para regresar a América. Al tiempo de ocurrir estos eventos, un maestro, un hermano mayor de la Orden Rosacruz, uno de los hierofantes de los misterios, visitó a Max Heindel y le ofreció las enseñanzas que andaba buscando, a condición de que las mantuviera en secreto. Durante años, Max Heindel había buscado y orado, por años, que pudiese encontrar algo con lo que pudiera apaciguar las almas hambrientas en el mundo. Max Heindel, como buen discípulo de Cristo, también estaba dispuesto a tomar el estrecho camino que el mundo rehúsa, con todas sus consecuencias, acaso no del todo consciente de ello, ya que el discípulo nunca sabe la hora marcada en la que va a ser probado y sometido. Habiendo sufrido y conocido de los propios dolores de su corazón, no podía comprometerse con el hermano mayor y rehusó aceptar nada
que no pudiese transmitir a sus hermanos hambrientos del alma. El maestro entonces le dejó. Pueden imaginarse el sentimiento que puede sobrevenirle a un hombre que se muere de hambre, privado de alimentos por algún tiempo y luego de ofrecer un pedazo de pan antes de poder probarlo se le quitara. Su última condición sería más desgraciada que la primera. Así estaba Max Heindel. Su desilusión era profunda, por haber recorrido una distancia grande, para reunirse con alguien que le había dado a entender su amiga que tenía mucho conocimiento oculto que darle y encontrar que ella se hallaba equivocada. Permaneció sentado por varias horas estupefacto luego de que el maestro le abandonara. Su desencanto de tener que regresar a América a continuar las cosas donde las había dejado y la sensación de haber perdido tiempo y dinero le embargó tristeza durante muchos días. Más tarde, el maestro le apareció por segunda vez en su cuarto y le dijo que él, Max Heindel, había pasado la prueba. Si él hubiera aceptado su oferta de mantener las enseñanzas en secreto, el hermano mayor no habría vuelto. También le dijo que el candidato que habían escogido primero y que había estado bajo su instrucción por varios años y quien ellos usaron como atracción para hacerle ir a Max Heindel a Berlín, usando a su amiga como medio para inducirle a ir, había fallado la prueba en 1905. También que Max Heindel se hallaba en observación durante varios años como el candidato más apropiado en caso de que el primero fallara. Además, se le dijo que las enseñanzas debían darse al público antes del cierre de la primera década, lo cual ocurriría a finales de diciembre de 1910. En esta última entrevista con el maestro, él recibió instrucciones de cómo llegar al templo de la Rosacruz. En este templo, Max Heindel permaneció un poco más de un mes en directa comunicación, recibiendo instrucciones personales de los hermanos mayores, quienes le impartieron a él la mayor parte de las enseñanzas contenidas en el concepto Rosacruz del Cosmos. Su sueño había sido vincularse al trabajo de una orden humanitaria, mas no en calidad de líder. El principal obstáculo de Max Heindel era un cuerpo magullado, enfermo y herido. A los 8 años de edad sufrió un accidente en su pierna izquierda, a raíz de un juego con varios compañeros camino a la escuela. La ciudad de Copenhague, Dinamarca, cuenta con varios riachuelos, o más bien canalizaciones con orillas a cada lado, usadas para irrigar diferentes partes de la ciudad. Los muchachos saltaban sobre estas zanjas, las que en algunos lugares eran realmente anchas, y el joven Max tenía que escalarla. El resultado fue que cayó y se apoyó primero en el talón, dándose un tremendo golpe y produciendo mucho dolor. Aunque más tarde fue a la escuela, permaneció sentado el resto del día con un horrible dolor en el pie. Toda la noche resistió el sufrimiento sin querer contarlo a su madre, porque el día anterior los niños habían estado jugando y evadiendo ciertas responsabilidades de estudio. Al día siguiente en la escuela se desmayó y fue necesario cortar un zapato para librar su pie hinchado. Luego vinieron 16 meses en un hospital de Copenhague. Se le practicaron 3 agujeros a través del hueso bajo de la rodilla, moviendo además vasos sanguíneos y haciéndole imposible la normal circulación. Por tanto, al llegar a la edad madura, después de vivir una vida de gran actividad y de trabajo duro, el corazón no pudo soportar la presión, lo cual le produjo una fuga en una válvula. Por supuesto que sufrió intensamente y cada cierto número de meses su cuerpo se rebelaba y le obligaba a permanecer en cama. Por lo tanto, gran parte de su tiempo, luego de las extenuantes giras y clases en la fraternidad, se la pasaba en cama en medio de almohadas con los papeles sobre un pedazo de cartón. Con su pluma escribía las lecciones mensuales y cartas que eran esperadas anhelantemente por muchos estudiantes y probacionistas de todo el mundo. Al llegar al templo de la Hermandad Rosacruz, tal como le fue indicado, se quedó extrañamente sorprendido, porque él se había imaginado una espléndida estructura y lo que encontró fue otra cosa.
Fue conducido hacia lo que parecía ser una casa modesta, pero espaciosa de un caballero, una edificación que nadie tomaría por la sede central de tan antiguo y poderoso grupo de místicos. Cientos de hombres y mujeres curiosos habían en vano intentado encontrar este edificio, pero ellos, al igual que Max Hendel, se habían imaginado un grande y noble templo. Y así lo halló en realidad Max Hendel cuando sus ojos se abrieron para percibir el templo espiritual que interpenetraba y envolvía la estructura física. Allí, como se dijo, ellos le impartieron las enseñanzas de este maravilloso libro, el concepto Rosacruz del Cosmos, el cual iba a ser el texto de la asociación que los hermanos le dijeron a Max Hendel que formaría la Fraternidad Rosacruz. Así, la Fraternidad Rosacruz, fundada por Max Hendel, bajo la guía de los hermanos mayores de la Orden, es la representante autorizada en el plano externo para el presente periodo como el heraldo de la era de Acuario, de la antigua Orden Rosacruz, fundada en el siglo XIII, de la cual Cristian Rosacruz es la cabeza suprema. Esta no es una organización terrena, como ya se describió, sino que tiene un templo cerca de la frontera con Bohemia en Alemania y cuartel general en el plano etérico, donde Cristian Rosacruz escogió como aquel foco espiritual para comenzar con las enseñanzas rosacruces a los pocos que se hayan preparado, y de lo cual como estudiantes, por merecimiento, esperamos alcanzar a través de la Fraternidad Rosacruz. También le dijeron que las 350 o más páginas del manuscrito serían ampliadas y reescritas al llegar a la atmósfera eléctrica de América. Max Hendel no creía que fuera así porque se hallaba tan extasiado con lo que había recibido de los hermanos que no se podía imaginar volviendo a escribirlo, pero así fue. No se crea que este fue dictado por el hermano mayor, primeramente que fue instruido a dejar su cuerpo físico. Él únicamente comprendió medias palabras. El maestro implanta, por así decirlo, dentro de la conciencia del ego, esto por medio de la conciencia pictórica del periodo de Júpiter, siguiente al actual periodo terrestre en el que nos encontramos, con ello una comprensión verdadera de los puntos específicos importantes para el ulterior desarrollo espiritual del discípulo, pero aparte éste tiene que hacer y trabajar en su significado en base a su propia voluntad. Llegó a Nueva York con muy poco dinero, pero con la moral muy en alto, y alquiló un pequeño cuarto en el último piso de un edificio de residencias. Allí se sentaba durante los ardientes veranos desde temprano en la mañana hasta tarde noche, sin sacar el tiempo adecuado para nutrirse y conservar la salud. Fue en Columbus, Ohio, que Max Hendel compró un mimeógrafo de segunda y comenzó a reproducir las 20 conferencias de Cristianismo Rosacruz, otro libro del autor. Pasaba horas trabajando hasta muy tarde en la noche, haciendo copias de cada conferencia, las que entregaba al final de la misma a cada asistente. También él formó aquí el primer grupo de la fraternidad, el cual continuó impartiendo las enseñanzas después de que él partiera para Seattle. Su única aspiración era imprimir el libro, el concepto Rosacruz del Cosmos, pero las contribuciones que recibía por las conferencias eran tan escasas que apenas le ayudaban a proveerle un mínimo sustento y la renta de un cuarto barato. Finalmente, ahorró lo suficiente para un boleto en tren de día, pues no le alcanzó para un camarote. Él tenía una muy querida amiga en Portland, la señora Mildred Gill, a quien él le había enviado el libro que estaba escribiendo. Ella se alegró tanto con este trabajo que comenzó a usarlo en sus clases. Ella también consiguió 2 experimentados correctores que le ayudaron a chequear el libro completamente. Fue ella quien le animó a regresar a la costa oeste. También le prometió a Max Hendel que cuando terminaran todo el manuscrito ella interesaría a 10 amigas, quienes donarían cada una $100 para contribuir con la impresión de este valioso trabajo. Otro amigo de Max Hendel era William Patterson de Seattle. Al leer el manuscrito, la primera impresión fue que se trataba de un texto demasiado avanzado para la época.
Él le aconsejó a Max Hendel que esperara 20 años hasta que el mundo estuviera más listo. Pero cuando supo del plan de las personas de Portland, en el acto se ofreció a pagar la impresión del libro y llevar a Max Hendel a Chicago. Así se hizo y allí estos dos hombres permanecieron un tiempo mientras M.A. Donnoway y compañía imprimió las primeras 2000 copias de la primera edición. Pero aquí es donde el destino intervino reteniendo a Max Hendel hasta que ocurriera cierto evento, el cual cambiaría todo el plan. La mañana del día siguiente, junio 2, tuvo que ser llevado al hospital debido a una seria deficiencia cardíaca tan grave que los doctores diagnosticaron que no había esperanza. 3 doctores permanecieron a su lado en el hospital Angelus en Los Ángeles, pensando que estaba inconsciente, y discutieron el caso y todos expresaron que no sobreviviría a la noche siguiente. Más gente no estaba inconsciente, escuchaba cada palabra de los doctores y les oía pronunciar su dictamen. Comprendiendo que a él se le había confiado por parte de los hermanos mayores el llevar su hermoso mensaje al mundo, y sintiendo esta responsabilidad, él entonces allí declaró que no moriría y que ridiculizaría a los médicos. El día siguiente fue un día precioso, soleado, un día ideal californiano. A las 2 de la mañana él llamó a su amiga Augusta Fox, y le pidió que le llevara en una silla de ruedas al parque, el cual se encontraba 4 pisos más abajo. Ellos se sentaron a la sombra de unos hermosos árboles de magnolias ante los transeúntes, quienes se paraban y miraban fijamente como si vieran un espanto. Ver a su anterior paciente sonriendo y aparentemente sano era algo verdaderamente sorprendente. De esta manera la sede central tuvo su existencia en noviembre de 1910, una sede central destinada a alimentar las almas hambrientas de todas las latitudes, de todos los climas y de todos los idiomas. Poco comprendían estas dos almas llenas de pesadas cargas lo que sería el resultado de su trabajo de amor y devoción en su afán de darle nacimiento al maravilloso niño, la Fraternidad Rosacruz, a la que Max Hendel llamaba con frecuencia su hijo espiritual. Un doctor que había venido a verle por esta época le dijo a la escritora que él no viviría hasta finales del año siguiente, pero ella no aceptó este descorazonador informe. Ella presentía que en su cuidado amoroso no se iría sin antes terminar el trabajo que se le había encomendado. Ella tenía fe en los hermanos mayores, sintiendo que esta enfermedad era una lección para una gran alma que se preparaba para recibir otra, su tercera iniciación, y con uno que tenía tan vital y ambiciosa naturaleza, probablemente tenía que ser llevado a las puertas del más allá antes de que las enseñanzas más elevadas al mundo le pudieran ser impartidas. En sus previas enfermedades había recibido 2 iniciaciones y ella tenía fe en que los hermanos nuevamente restaurarían su salud una vez que su respuesta a las enseñanzas superiores se hubiera dado. Durante los primeros 3 meses sufría de su débil corazón, pero gradualmente llegó el momento en que se podía vestir y sentarse a escribir. Pero él no quedaba satisfecho a menos que hiciera algo constructivo, así que tan pronto recuperó fuerzas se puso a planear su 5º libro. Puso un aviso para un estenógrafo, quien venía todos los días a tomar dictado, y así fui dictando el contenido de los misterios rosacruces, un tratado elemental de la filosofía Rosacruz. Nuevamente este era un gran trabajo para el cual no tenía que prepararse. Solamente caminaba y dictaba al taquígrafo. El libro fue publicado en 1911. Hasta ese entonces nadie en Ocean Park sabía quién era Max Hendel, aunque su dictado en voz alta era escuchado por la gente de la calle y especialmente por los vecinos. Aquí vivía un doctor quien, luego de leer el concepto Rosacruz del cosmos, se volvió más sociable. Sin embargo, no era conveniente tener la visita de vecinos cuando había tanta presión por el trabajo. El dictado del libro no tardó mucho y Max Hendel era el hombre más feliz cuando ponía a ponerse a trabajar con el manuscrito, con las lecciones que llevaba la obra al mundo.
A los 3 meses su salud mejoró y pudo nuevamente dedicarse a los negocios de su padre. En septiembre de 1911 el señor Händel y yo hicimos un tour por la costa oeste. El señor Händel dictó conferencias en San Francisco y en Sacramento, California, Portland, Oregon, Seattle, North Yakima y Washington. Se hallaba feliz de anunciar desde el estrado que la fraternidad había comprado un pedazo de tierra en Oceanside, California, donde se construiría la sede central, y que William Patterson, quien amablemente había financiado la primera edición del concepto, nuevamente había tomado la iniciativa pagando los primeros $1,000 por los 40 acres. El resto de la deuda de $4,000 se pagaría en cuotas anuales. Nazaret y Belén, pequeños poblados famosos en la historia cristiana, ciertamente constituyen focos espirituales del cuerpo de la tierra. Oceanside, escogida por Max Händel, es un centro de irradiación espiritual para el mundo. Aunque los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz se hallan dispersos por todo el mundo, libres de juramentos o promesas en los que se refiere a la Fraternidad Rosacruz, el titánico poder de la aspiración ardiente nos une a todos en un propósito común: construir sin ruido de martillo el templo del alma que es la verdadera Iglesia. Por lo tanto, ellos ven a una Iglesia como el foco físico de las fuerzas que ayudan a todos a elevarse a la estatura de Cristo, el amigo del hombre, y todos estamos ansiosos de tener noticias de las actividades de la sede central, particularmente con respecto a la Escuela de Filosofía y Curación que se van a abrir. Hay muy poco espacio en las cartas y las lecciones para las enseñanzas, de ahí que esta pequeña hoja dedicada a las noticias, consérvela. Con el peso de los años, cuando tengamos grandes periódicos y revistas ostentosos, será de valor como de recuerdo de aquellos primeros días. Muchos creen que todos aquellos involucrados en asuntos espirituales son parásitos que no hacen nada distinto de andar por las nubes y meditar. Si tales personas pudieran escuchar el ruido de nuestra máquina y de las prensas, el tecleo de las máquinas de escribir, sumando al ruido del martillo del carpintero, pronto verían que la fase material de la construcción del templo es incompatible con la pereza y el silencio. Mon Ecclesia, el último lugar del mundo para un soñador perezoso. Todos, desde Mr. Händel hasta el último recién llegado, trabajan duro de sol a sol. Trabajamos física y mentalmente y no podemos escapar del ruido. Por eso le ponemos a nuestra pequeña hoja de noticias el nombre de eco. Algún día será un factor importante para la elevación del mundo, porque Max Händel tiene la intención de publicar un documento que brinde las noticias del mundo, buenas y malas, con la lección moral contenida en cada caso. Todo este enorme trabajo, se dice, le permitió llegar a 4 de las 9 iniciaciones de los misterios menores. Aparte de la fundación de la Fraternidad Rosacruz, su obra literaria, en el que palpita su corazón bondadoso y su intelecto profundo y armonioso, constituye el verdadero sello del gran ocultista y místico cristiano, siendo un verdadero tesoro para los que formamos parte de tan nobles trabajos. El enorme caudal espiritual ya logrado en sus previas existencias y el destino formador de esta vida para lo que le esperaba, fueron los factores decisivos para escalar la altura a la que llegó, para dulcificar su alma, enternecer su corazón y agigantar su espíritu, volcándose todo en los libros, las conferencias, las cartas, las lecciones que escribiera, con el solo propósito de llevar consuelo y orientar a los demás. Así, pues, vemos, no venía como un guerrero conquistador, ni como un gran estadista, ni como un gran líder de las multitudes. Venía a enseñar a los hombres a encontrarse con sí mismos antes de pretender dominar a los demás, a establecer las bases del conocimiento que puede liberar al hombre con toda seguridad de sus miserias, las enfermedades y todos los aspectos de la infelicidad humana, a enseñarnos a conocer y remover
las fundamentales causas que han venido dando origen a todos nuestros males pasados y presentes, y así tomar un camino verdadero que nos vaya alejando de nuestras limitaciones. La gran compasión de nuestro Padre se sigue manifestando en grandes seres como Max Heindel, enviados para mover las puertas y con ello nuestros corazones, diciéndonos: el tiempo apremia, no podéis seguir durmiendo ignorantes de todo lo que os espera si queremos formar parte de los aprobados para las nuevas condiciones de vida que ya se avecinan. Despertad, dejad de adorar a nuestros cuerpos mortales y apercibíos que sois espíritus inmortales y divinos y que tenéis por delante un maravilloso futuro que conquistar y merecer. He aquí nuestro camino, su ejemplo, su conducta intachable, su inspiración indestructible del bien, llevada siempre por el sendero recto de la vida, sin desmayar jamás, sustentado siempre con el alimento que da más fuerza para llegar siempre victorioso, el amor. Recordemos que Mont Ecclesia es el faro espiritual más hermoso de la tierra, como quería él, viendo luces que centellean de todos los centros rosacruces, que florecen como rayos de esperanza y amor, exhortando a los hombres a unirse en una verdadera fraternidad universal, sin prejuicio de raza, país, color, y que abracen esta noble causa de la gran familia Rosacruz, a la que ya pertenecemos, y que cada día, semana, mes, año, podamos comprender de mejor forma la verdadera sabiduría ofrecida al mundo por el mensajero elegido de los hermanos mayores, Max Heindel.